Apreciada Iglesia del Señor Jesucristo y todos los que me escuchan, les invito a que continuemos nuestra serie de estudios sobre el altar familiar. Y el título del mensaje de hoy es el ejemplo piadoso de los padres en la instrucción de sus hijos. Una de las señales más tristes y trágicas de nuestro siglo XXI es la terrible rebelión de la desobediencia, irreverencia y falta de respeto por parte de los hijos a sus padres durante el tiempo de la infancia, adolescencia e incluso en su estado de adultez. Esto se manifiesta de muchas formas y es algo general en todo el mundo. Lamentablemente, incluso en las familias de quienes profesan tener principios cristianos. No haciendo un juicio exagerado, se cree que un 30% de los hogares cristianos, la piedad y la hermosura de algunos de ellos permanece como memorias sagradas y fragantes, pero otros han dejado las impresiones más dolorosas. Los hijos tercos o malcriados no solo viven en perpetua infelicidad, sino que también les infligen malestar a todos los que entran en contacto con ellos. Por su conducta, son predecibles las cosas malas para los días que están por llegar. Sin embargo, para mi opinión, en la inmensa mayoría de los casos, aunque cada persona es en sí misma culpable de su perversidad, no podemos pasar por alto que a la luz de las Escrituras no debemos culpar tanto a los hijos por su conducta, sino a los padres cuando éstos han abandonado su responsabilidad en criarlos en el temor de Dios. No honrar al padre y a la madre, donde quiera que se encuentren, este mal se debe en gran medida a que los padres se han apartado del patrón bíblico. Hoy en día, el padre cree que ha cumplido con sus obligaciones, ya que provee comida, ropa para sus hijos, medicina, educación y actúa de vez en cuando como una especie de policía moral. Con demasiada frecuencia, la madre se contenta con ser una esclava del hogar, manteniéndoles la comida preparada, la ropa planchada, la cama tendida, cuadernos revisados y una animadora mental. Estos deberes de los padres mencionados anteriormente son necesarios en su momento, pero el deber principal de ambos padres es proveer la instrucción bíblica para sus hijos. Como consecuencia, el hogar debería de ser, por su orden, su santidad, su reino de amor, una miniatura del cielo sobre la tierra. Pero se ha degenerado hasta convertirse en una estación de servicio durante el día y en un hotel vacacional durante la noche. Pero vale la pena resaltar que
antes de mencionar los deberes de los padres para con sus hijos, quisiera señalar que los padres no pueden disciplinarlos como es debido, a menos que éstos aprendan primero a gobernarse a sí mismos. ¿Cómo pueden esperar dominar la terquedad de sus hijos y controlar el surgimiento de un carácter airado si permiten que sus propias pasiones reinen libremente en sus corazones? El carácter de los padres se produce en un amplio grado, como en las plantas sus retoños. Dice Génesis capítulo 5, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero cuando engendró un hijo, lo engendró a su propia imagen. Esto nos sirve de ilustración, que cada padre engendra a su hijo a su propia imagen. Es común escuchar de las mismas madres decir, especialmente de los hijos varones, nuestros hijos salieron igualitos a su padre. La pregunta es, ¿en qué? ¿Cuál es la imagen que han recibido? De un padre que trabaja de día y de noche, sin ver a sus hijos de lunes a sábado, faltándoles con la instrucción diaria de la palabra de Dios, transmitiendo esta imagen en generación a generación. Esto también quiere decir que si un padre está en sujeción a Dios, puede esperar recibir obediencia legítima de sus hijos. En las Escrituras se insiste una y otra vez este principio. Romanos capítulo 2, versículo 21 al versículo 23 dice. Romanos capítulo 2, versículo 21 al versículo 23. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y yo le añadiría, tú que insistes que se guarde el día del Señor, ¿lo quebrantas? Tú que instruyes que no se debe de codiciar los bienes de este mundo, ¿los codicias afanándote por ellos? Esta es la imagen que has dado a tu hogar. Por eso tus hijos también la reflejan hoy en día. Al obispo, es decir, al anciano o pastor, se le dice en las Sagradas Escrituras lo siguiente en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al versículo 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice también lo siguiente. Proverbios capítulo 25, verso 28. Dice la santa palabra de Dios, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, aplicándolo a los padres, ya que cada padre es pastor en su hogar,
Y si un padre no sabe cómo gobernar su propio espíritu, ¿cómo se ocupará de su hogar? Dios les ha confiado a los padres un encargo sumamente solemne, valioso, que a pesar de ello es un precioso privilegio. No exageramos si decimos que en sus manos está depositada la esperanza y la bendición, o por el contrario, la maldición y la plaga de las siguientes generaciones. Sus familias son los viveros tanto de la iglesia como del Estado. Y de la forma en que se cultiven ahora, así serán productos sus futuros. Vuelvo y repito, sus familias son los viveros, tanto de la iglesia como del Estado. Y en la forma en que se cultiven ahora, así serán sus productos futuros. No en vano dice la frase célebre, el hogar es el núcleo de la sociedad. Cuánta oración, instrucción en la Biblia y cuánto cuidado deberíamos emplear en el desempeño de lo que se te ha encomendado. Tú que eres padre y tú que eres madre. Con toda seguridad, Dios te pedirá cuenta por los hijos que están en tus manos. Por cierto, porque ellos son de Él y solo te los ha prestado para que los cuides y los protejas. Como lo declara el Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3 dice: Salmo 127, versículo 3 dice lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. La palabra herencia también se traduce por regalo. Es decir, que una herencia es un regalo. Los progenitores suelen afanarse para dejar a sus hijos algo que heredar, ¿verdad? Tal vez dinero, propiedades o algún bien valioso, como un gesto que revela su amor a su hijo. Pues bien, la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios, un presente que Él nos ha entregado con amor. Ahora bien, si somos padres, demuestran nuestros actos que consideramos a los hijos un regalo que nos ha encomendado el Creador del universo. Tal vez alguien pregunte, ¿cuáles son esos actos? Sin duda, hay un mantenimiento exterior que como padre debemos cumplir para con nuestra esposa y nuestros hijos, como lo veremos en otro estudio. Pero el aprecio de esta herencia que Dios nos ha dado, la manifestamos haciendo hijos discípulos de Cristo. Esta es la prioridad, hacer hijos discípulos de Cristo. Sin duda, la tarea que se te ha asignado no es fácil, sobre todo en estos días que todo va de mal en peor. Sin embargo, si los padres buscan con confianza y con formalidad la gracia de Dios, comprobarán que es suficiente para llevar a cabo esta responsabilidad y cualquier otra. Las Escrituras nos proporcionan normas para que las sigamos, con promesas de las que podamos apropiarnos y podamos añadir también con temibles advertencias para que no tomemos este asunto a la ligera. Deseo compartirles brevemente
4 de los principales deberes que Dios ha delegado a los padres. En primer lugar, los padres tienen el deber de instruir a sus hijos. Lean por favor Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7 dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esta tarea es demasiado importante como para adjudicársela a otras personas. Es para los padres y no para los maestros de la escuela dominical ni para el pastor. Reconozco que el deber pastoral es equipar a esos padres, proveerles material que les facilite para este deber. Pero es a los padres que Dios les exige que eduquen a sus hijos. Esto tampoco debe de ser algo ocasional o esporádico, sino algo a lo que hay que prestarle una atención constante. El texto dice: las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y dice el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 6, el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días, subrayen esta palabra, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La pregunta es: ¿qué le repetirás todos los días? Ciertamente el glorioso carácter de Dios, su santa ley, la extrema pecaminosidad del pecado, el maravilloso don de Dios y la terrible condenación que es el pago seguro para todo aquel que desprecie a Jesús y lo rechace. Son doctrinas que tienes que hacer que tus hijos consideren una y otra vez. Tal vez alguien pregunte: Pastor Fabio, mis hijos son demasiado pequeños para entender estas cosas. Permítame decirte, es el argumento del diablo para impedir que tú desempeñes tu deber. Claro está, estas instrucciones se tienen que proporcionar a los hijos leyéndoles las sagradas escrituras, desarrollando aquellas doctrinas que concuerden con la capacidad de su edad. A esto se debería seguir una catequización. ¿Qué significa esto? Enseñar mediante preguntas y respuestas. La Iglesia Reformada en todos los siglos ha utilizado este método y tiene algunos catecismos, como el Catecismo Menor y Mayor de Westminster y el Catecismo de Heidelberg. Un discurso continuo no es tan efectivo como cuando nuestros hijos saben que se les va a formular preguntas sobre lo que se les está leyendo. Ciertamente van a escuchar con mayor atención. Además, el preparar una respuesta los enseña a pensar por sí mismos. Este tipo de método también resulta útil para que la memoria sea más retentiva y capacita al niño para almacenar y recordar las cosas con mayor facilidad, ya que responder a preguntas definidas
fija de manera más específica las metas que se proponen en el altar familiar. Pero este no es un método humano. Cuando lean la Biblia, quiero que noten cómo los profetas, Jesús y los apóstoles usaban con frecuencia la catequización. En segundo lugar, la buena instrucción debe de ir acompañada con el buen ejemplo. La enseñanza que sale tan solo de los labios no tiene probabilidad alguna de penetrar a mayor profundidad que los oídos. Dios mismo, a propósito, dota a los niños de una particular rapidez para detectar las inconsistencias o incoherencias y para despreciar la hipocresía. ¿O no es así? Y en este asunto es que los padres necesitamos constantemente postrarnos ante Dios, buscando a diario esa gracia suya que tanto necesitan y que solo Él puede proporcionar para una sincera piedad. Por eso debemos tener mucho cuidado de no decir ni hacer algo delante de tus hijos que pudiera tender a corromper sus mentes o tener malas consecuencias para ellos si siguen tu ejemplo. ¿Con cuánta constancia has de estar en guardia contra cualquier cosa que pueda hacerte parecer malo y despreciable a los ojos de aquellos que deberían respetarte y honrarte? El padre no solo debe de instruir a sus hijos en los caminos de la santidad, sino que él mismo tiene que caminar delante de ellos por esas sendas y mostrar su práctica y su conducta. A través de ella, mostrar cuán agradable y provechoso es seguir las normas de la ley divina. Dios le dijo a Abraham, al padre de todos los cristianos, en Génesis capítulo 17, versículo 1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el hogar cristiano, el objetivo supremo debería ser la piedad de la familia, honrar a Dios en todo tiempo. Todo lo demás debe subordinarse a este elevado propósito. En el asunto de la vida familiar, ni el esposo ni su esposa pueden echarse el uno al otro toda la responsabilidad del carácter piadoso del hogar. A la madre se le exige, sin lugar a dudas, que suplemente los esfuerzos del padre, porque los niños pasan más tiempo en su compañía que en la de él. Si existe una tendencia en el padre de ser demasiado estricto, la madre tiende a ser demasiado flexible y benévola. Es necesario que ella tenga la guardia muy arriba contra cualquier cosa que pudiera debilitar la autoridad de su esposo. Resulta impresionante observar que la exhortación que hace San Pablo en Efesios 6:4, que dice, Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El contexto anterior instruye en el capítulo 5, versículo 18 a los padres, sé llenos del Espíritu, mostrando que los padres no pueden llevar a cabo sus deberes a menos que estén llenos del Espíritu Santo.
En tercer lugar, la enseñanza y el ejemplo deben de ir reforzados por la corrección y la disciplina. ¿Qué significa esto? Principalmente el ejercicio de la autoridad, el reinado adecuado de la ley, como enseñamos el miércoles pasado. Aparte de que el padre es profeta y sacerdote, el rey en el hogar a semejanza de Cristo en esta triple función. Ninguna familia puede dirigirse de la forma adecuada sin las leyes domésticas que incluyen recompensa y castigo. Y son especialmente importantes al principio de la infancia, cuando el carácter moral no está formado aún del niño. Las normas deberían ser simples, claras, razonables, pero inflexibles como los 10 mandamientos. Deben de ser unas cuantas reglas morales importantes, en lugar de una multitud de restricciones insignificantes. Una de las formas de provocar a ira a los hijos sin necesidad, ya que Efesios 6:4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, es obstacularizarlos con 1000 limitaciones triviales y reglas minuciosas y caprichosas que se deben al carácter meticuloso y difícil de complacer de los padres. Solo castiga a tus hijos en virtud a la ley de Dios y no en virtud a tus propias reglas. Ahora bien, es de vital importancia para el buen futuro del niño que se le enseñe a estar sujeto desde temprana edad. Un niño sin formación cristiana en este mundo significa un adulto rebelde. Las cárceles están llenas de personas a las que se les permitió hacer lo que se les dio la gana cuando eran menores de edad. La más mínima ofensa de un niño contra los padres no debería pasar sin corrección, porque si se percibe indulgencia hacia una falta, esperará lo mismo con respecto a las demás. Y entonces la desobediencia se volverá más frecuente hasta que los padres ya no puedan controlarlo, sino por la fuerza bruta. Y aquí es donde Satanás ya ha ganado, ya ha triunfado sobre el hogar. Escuchen, hermanos, la enseñanza de las Escrituras es clara, como el cristal, sobre este asunto. Leamos algunos versículos de Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Capítulo 19, verso 18 dice, capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Capítulo 22, versículo 15. Capítulo 22, versículo 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y por último, capítulo 23, versículo 13 y versículo 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Recomiendo a los padres que nunca tengan un necio cariño hacia los hijos, porque esto se convertirá finalmente en permisividad.
Ciertamente Dios ama a sus hijos con un afecto paternal mucho más profundo del que tú puedas sentir jamás por los tuyos. Y aún así nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este tipo de cuidado de la disciplina se debe de usar en los primeros años del niño, antes de que la edad y la obstinación lo hayan endurecido contra el temor y hayan perdido la sensibilidad de la corrección. Si como padre descuidas la vara, habrás malcriado a tu hijo. Si no la usas sobre él, de seguro Dios está guardando una para tu propia espalda. Sin embargo, me es necesario resaltar para no ser malinterpretado, ni en mis explicaciones ni con los versículos citados he dicho que un reino de terror deba de marcar la vida del hogar. Se puede gobernar y castigar a los hijos de un modo que no pierdan el respeto y el afecto por sus padres. Ten cuidado de no amargarles el carácter mediante exigencias poco razonables y de provocar su ira al golpearlos para desahogar tu propia ira. El padre no debe de castigar al hijo desobediente porque esté enojado, sino porque es lo correcto, porque Dios lo requiere y es el bienestar del hijo que lo exige. Y en cuarto lugar, ora por tus hijos, que es el último y más importante deber, que tiene que ver con el bienestar temporal, espiritual y eterno de tus hijos. Es la súplica ferviente a Dios por ellos. Sin esto, nada de todo lo demás tendrá efecto. Los medios de gracia no sirven de nada, a menos que el Señor los bendiga. Y la oración es también un medio de gracia, pero es la que bendice los otros medios de gracia al entrar al trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 6. Tus oraciones han de subir como súplicas fervientes para que tus esfuerzos a la hora de criar a tus hijos para Jesús se vea coronados por el éxito. Ciertamente, como padres debemos tener una sumisión de humildad a la voluntad soberana de Dios. Un inclinarnos ante la verdad de la elección. Dios puede decirnos como le dijo a Isaac de sus dos hijos en Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero por otra parte está el privilegio de la fe de apropiarse de las promesas divinas y recordar que la oración eficaz del justo puede mucho, como lo dice con convicción Santiago 5:16. Sobre el santo Job se menciona con respecto a sus hijos e hijas que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job 1:5. Escuchen esto último. Un ambiente de oración debería impregnar el hogar de modo que todos aquellos que lo comparten puedan respirarlo. Padre amado, tú eres santo y bendito por todos los siglos. Y ruego, Padre amado, que este estudio bíblico sea también propicio para la edificación de todos los hogares cristianos. Padre amado, haznos padres responsables en la instrucción a nuestros hijos. Haznos también ejemplos de santidad para ellos.
Permítenos usar también, Señor, la disciplina, la corrección cuando sea debido. Y Padre amado, pon en nosotros un espíritu ferviente de oración para orar por nuestros hijos, para orar por nuestro hogar. De tal manera de que toda esta tarea tan difícil, pero que es un gran privilegio, sean puestas en las manos de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro ayudador. Para gloria de tu santo nombre, te lo pido. Amén.